Muy bien, allí en la palabra de Dios vamos a encontrar un texto en el cual nos vamos a basar. Ustedes han visto la placa del tema del día de hoy, que se llama Las luchas del cristiano. Así que vamos a buscar un texto que nos va a ayudar a poder indagar un poco en estas luchas que como cristianos tenemos y cómo podemos hacer para superarlo. Estas luchas y seguir adelante, ¿no? Adelante en esta carrera que es la carrera hacia finalmente el reino de los cielos y la vida eterna. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en 1 Corintios, en el capítulo 9, y vamos a indagar en los versículos 24 al 27. Luego tenemos la lectura de dos citas y un texto final, pero este va a ser el texto principal en el cual vamos a poder meditar en esta tardecita. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y la pregunta sería, ¿cómo estamos corriendo esta carrera cristiana? Estamos corriendo con todo el ánimo posible, con todo el ahínco posible. Estamos poniendo todo de nosotros para poder tener la oportunidad de rendir al máximo. Bueno, y pensando en los atletas, ¿no? Los atletas se preparan a veces todo un año para poder correr en pocos segundos una sola carrera. Ellos se preparan a conciencia, son atletas de alto rendimiento. Aquí, no lejos de donde estamos, está el CENAR, ¿no? Que es el lugar donde se entrenan los atletas de alto rendimiento argentinos. Pero es interesante que el esfuerzo, las ganas, la práctica, el ahínco, todo eso va de la mano de la preparación. Bueno, nosotros no tenemos que correr una carrera para las Olimpiadas, pero sí tenemos que correr una carrera pero muy importante, que es la carrera de la vida. Y en esa carrera tenemos que luchar. Bueno, ¿con qué herramientas estamos luchando? ¿De qué manera estamos luchando? ¿De qué forma nosotros nos estamos preparando para esa carrera? ¿Y de qué manera estamos pensando en la victoria? Bueno, la carrera del cristiano, la lucha del cristiano, tiene que ser siempre y definidamente de la mano de Jesús. No podemos nosotros luchar solos. Si luchamos solos, estamos destinados a perder. Pero si Jesús es el que nos da la victoria, entonces estamos destinados a ganar, porque con Él somos más que vencedores. Así que nosotros tenemos que luchar con muchas herramientas que nos dejó el Señor, pero que se resumen en realidad en sencillos pasos para poder entrenarnos y para poder correr esa carrera. Una de esas herramientas claramente es la oración. ¿Y la oración qué hace en nuestra vida? Nos ayuda a depender de Dios, nos ayuda a estar siempre al pendiente de los planes de Dios y no de nuestros propios planes. La oración permite que nosotros podamos, sin duda, obtener fuerzas para seguir adelante. La oración imprime en nuestro corazón esa esperanza, esa fe, ese ánimo que son tan necesarios para seguir adelante. Pero la oración sola no es, digamos, el objetivo de Dios. Dios no quiere que solamente oremos. Dios quiere que oremos, pero que también acompañemos esas oraciones con el estudio de su palabra. Y cuando me refiero a estudio, no me estoy refiriendo a que nosotros tengamos que saber los idiomas originales en los que se escribió la Biblia, o que nosotros tenemos que saber demasiado de lingüística o de literatura para poder indagar en el texto bíblico, sino me refiero a poder leer en forma devocional la palabra de Dios. Leer la Biblia para encontrar en la Biblia qué es lo que la palabra de Dios tiene para indicarme a mí. Cuáles son las bases, cuáles son los lineamientos, cuáles son las pautas que el Señor me está brindando para toda mi vida respecto a su palabra. ¿Cuál es la enseñanza que su palabra quiere dejarme en mi vida práctica? Y entonces yo voy a encontrar enseñanzas
doctrinarias, cómo me tengo que conducir en la vida. Voy a encontrar palabras de ánimo, en la palabra de Dios voy a encontrar palabras de ánimo, voy a encontrar promesas, voy a encontrar profecías que me ayudan y alimentan mi esperanza. Algunas de las profecías bíblicas están cumplidas y eso da cuenta de que Dios es fiel. Cuando Dios dice, entonces las cosas se cumplen, por lo tanto todo aquello que falta por cumplirse se va a cumplir también y eso me da ánimo, me da esperanza, me da ayuda. Así que fíjense, son solo dos sencillos elementos, la oración y el estudio de la Biblia, pero que engloban un montón de cosas que nos pueden ayudar en esta lucha cristiana, en esta carrera cristiana, para poder obtener la victoria. Y la victoria no es ni más ni menos que la victoria final, que es la vida eterna. Pero también hay pequeñas victorias a lo largo del camino del cristiano. Como se plantean luchas, se plantean problemas, se plantean dificultades, con Cristo hay victorias. Hay victorias en las que nos regocijamos en el poder de Dios, en las promesas de Dios y en todo aquello que Dios nos brinda como ánimo, como esperanza, que muchas veces se va concretando en cosas bien visibles en nuestra vida. Así que es importante entender cómo tenemos que correr esta carrera, cómo tenemos que luchar en esta carrera para obtener esa victoria. Versículo 25 nos dice, todo aquel que lucha, ya habla directamente de la lucha, de todo se abstiene, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bueno, el atleta de alto rendimiento lucha por una medalla de oro. En la época de Pablo era simplemente una corona de laureles. De ahí sale el dicho, ¿no? De la corona de laureles. Pero nosotros tenemos una carrera mucho más importante, una lucha mucho más importante, que es la obtención final de la vida eterna. Y acá dice el apóstol Pablo, de todo se abstiene. Aquel que lucha en esta carrera cristiana, en esta lucha cristiana, aquel que se embarca en esta lucha del cristiano, de todo se abstiene. ¿Y qué podríamos poner en esta lista de abstenciones? Bueno, Pablo dice en otro texto bíblico, absteneos pues de toda especie de mal. Ahí tenemos un enfoque general. O sea, nosotros deberíamos siempre poner nuestro corazón en las manos de Dios para que ningún mal impere en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro diario desarrollo, ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la calle, ni con los vecinos. Tendríamos que abstenernos de toda especie de mal. El mal se presenta en muchas formas. También la abstención muchas veces está ligada, está conectada con los vicios. Bueno, nosotros si queremos tener una mente limpia, una mente sana, una mente donde actúe el Espíritu Santo, tenemos que abstenernos de esos bloqueadores, de esos entorpecedores de mente, que son los vicios. Vicios como la droga y otros vicios más, el alcohol, el cigarrillo. Todos esos vicios afectan nuestra buena disposición hacia las cosas de Dios. Fíjense que hoy estamos en una sociedad que plantea el consumismo feroz, que plantea el consumo de alimentos muchas veces que no tienen ningún valor energético ni nutricional, pero que son atractivos. Bueno, tenemos nosotros que abstenernos de todo aquello que puede perjudicar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo actúe de manera totalmente libre en nuestro corazón, que finalmente es nuestra mente. Así que también con eso podemos conectar el tema de la abstención. Bueno, por supuesto, si lo llevamos un poco más allá al asunto, deberíamos abstenernos de seguir cualquier idea y cualquier plan del enemigo. Viene a mi mente el episodio de la tentación. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo fue tentado 3 veces por el enemigo y rechazó esas tentaciones con el escrito está? Por eso nosotros tenemos que abstenernos de seguir los planes del enemigo y poder tener la clara idea, la clara decisión de seguir los planes de Dios.
Y a veces los planes de Dios no son fáciles de seguir. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar todos los elementos necesarios para que sigamos adelante si elegimos seguir sus planes, pero la corriente del mundo muchas veces tira y arrastra a los hijos de Dios hacia otros planes que no tienen nada que ver con Dios. Por eso tenemos que ponernos decididamente en las manos del Señor y pedirle al Señor que ayude a nuestra voluntad y seguir sus planes. Así que debemos abstenernos de seguir cualquier plan que no sea de Dios. El versículo siguiente, el versículo 26, nos dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Qué quiere decir este texto? En nuestra lucha cristiana tenemos que tener un propósito. No tenemos que estar a la deriva como un barco que está a la deriva o como ese que se levanta y no sabe qué va a hacer de su día, ¿no? Ningún plan, ningún proyecto, ninguna decisión. Las principales decisiones que tenemos que tomar y el principal propósito que debemos tener es el propósito de seguir los planes de Dios, de seguir esta lucha cristiana, de con las herramientas que Dios nos da poder seguir adelante y seguir en ese camino hacia la victoria final. No podemos estar a la deriva o decir, bueno, que sea lo que salga. Algunos dicen la frase que sea lo que Dios quiera, pero es como una especie de eufemismo, ¿no? O sea, es que sea lo que Dios quiera, pero en definitiva es que sea lo que salga, que sea lo que demande el momento, que sea, inclusive muchas veces, que sea lo que yo digo. Eso no puede existir en la lucha del cristiano. El cristiano debe luchar, pero con el propósito firme de ir por el camino que el Señor le está abriendo. Y para ello hay que tener una relación con el Señor, una relación de amistad, una relación de oración, una relación de obediencia. Todo eso requiere de un propósito, requiere de una decisión, requiere de algo que no es un así nomás, sino que es algo que es premeditado, es profeso, que está pensado, que está decidido en el corazón. Tenemos que tener un propósito en esta lucha. Y el versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La clave para entender este texto es la palabra servidumbre. Servidumbre nos habla de servicio. Nosotros en esta lucha cristiana debemos estar siempre dispuestos al servicio. El servicio es fundamental, no solo para que Dios pueda a través de nosotros hacer llegar el Evangelio a otros, no solo para eso, sino que el servicio es fundamental para sostenernos en esta lucha cristiana. Si nosotros servimos, vamos a estar mejor preparados, mejor munidos para sostenernos en esta lucha cristiana. Si no servimos, si no compartimos, si no hacemos cosas para pregonar y predicar el Evangelio y para servir a nuestro prójimo, es muy probable que nuestro cristianismo poco a poco se vaya agotando. Y poco a poco le encontremos cada vez menos sentido de correr esta carrera o de luchar en esta lucha cristiana. Por eso tenemos que servir. Tenemos que servir constantemente. ¿Y en qué etapa de la vida hay que servir? Porque uno piensa, bueno, los de la tercera edad dicen, bueno, que sirvan los jóvenes, y los jóvenes dicen que sirvan los de la tercera edad que ya tienen la vida resuelta, y los del medio dicen, bueno, yo estoy muy ocupado, que sirvan alguno de los dos costados, ¿no? La verdad es que todos tienen que servir. Y en el Evangelio todos sirven, todos sirven. Todos pueden dar su testimonio, todos pueden ser útiles en la evangelización, pero el servicio es para todos porque todos necesitan permanecer y persistir en esta lucha, seguir corriendo esta carrera hasta la victoria final. Así es que nosotros tenemos que servir como un propósito en medio de esta lucha y en medio de esta carrera. Hay dos citas del Camino a Cristo, ese hermoso librito que vez tras vez leemos para encontrar ánimo y dirección, que nos hablan de justamente esta lucha del cristiano y cómo debe el cristiano embarcarse en esta lucha, en esta carrera.
Dice la cita del Camino a Cristo, página 43, que voy a compartir, muy breve. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha más para que el alma sea renovada en santidad. Debe someterse antes a Dios. O sea, nosotros tenemos que entregar nuestro yo, nuestro orgullo, nuestros planes, nuestros deseos. Todo tenemos que entregarlo para que el Señor nos haga triunfadores en esta lucha. Y la siguiente cita que aparece en el Camino a Cristo, página 49, dice así: por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para someteros firmes, y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe. Si nos rendimos a Dios, si nos rendimos a Cristo, si nos rendimos al Espíritu Santo, entonces vamos a tener esa fuerza de lo alto para seguir en la lucha. Hay un texto, un versículo de 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 12, que puede resumir todo el mensaje de esta noche en un solo versículo. Dice 1 Timoteo versículo 12: la buena batalla de la fe, la lucha de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este texto nos habla de propósito, nos habla de intencionalidad, nos habla de lucha, nos habla de aceptar y seguir el llamado del Señor, y nos habla de una victoria final que nos dará el Señor de manera contundente en esta lucha. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, no dejemos de luchar con Cristo. No dejemos de invitar a Cristo a nuestra vida todos los días para que Cristo nos lleve triunfantes en medio de esta lucha. No dejemos de correr esta carrera sin las herramientas que nos da el Señor. No dejemos que el yo, los planes del enemigo, las supuestas felicidades de este mundo, que bien pueden resumirse en los vicios, los engaños de esta vida. No dejemos que todo eso nos saque de la lucha, nos saque de la carrera. Muy por el contrario. Pongámonos en las manos del Señor. Rindámonos a Él cada día. Permitamos que Él nos lleve de victoria en victoria, para que un día aquel propósito fundamental por el cual el Señor vino y murió por cada uno de nosotros se cumpla en nuestra vida, que es que el Señor nos dé amplia entrada en el reino de los cielos, la victoria final, la victoria de esta lucha. Por eso, hermanos, amigos, tengamos a bien en esta lucha, luchar con las armas de Cristo, con Cristo a nuestro lado, con su Santo Espíritu guiándonos, con el Señor que nos guía a cada para que seamos vencedores en medio de esta lucha que tiene una victoria hermosa, que es la victoria de la vida eterna. Que el Señor bendiga a cada uno, que el Señor pueda bendecir a las familias y que todos nos hagamos el firme propósito de luchar tomados de la mano del Señor. Que el Señor les bendiga.